buenas noches. Bienvenidos a Grado 33. Ayer la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, aun cuando desde hace ya tiempo las alarmas estaban encendidas en universidades y centros de investigación ante lo que se considera la muerte de la ciencia en Venezuela. El problema, sin embargo, tiene varias aristas. El primer ámbito, sin duda alguna, es la repercusión que va a tener sobre la actividad científica directa. Y yo creo que eso va a ser extremadamente negativo. El otro es el efecto que pueda tener sobre las variables económicas. La gente no se ha percatado que este aporte representa el 4% del PIB nacional. Hasta ayer en la noche, ese dinero, probablemente buena parte de él, el 96%, se quedaba en las empresas para lo que llamaban los aportes internos, o sea, gastos de investigación ligados a las actividades propias de la empresa. A partir del 1 de enero, el 4% del PIB nacional entra a una oficina del Estado. Para nosotros realmente esto es una medida muy dramática en lo que se refiere a los fondos para hacer investigación en este momento en el país. Tenemos que recordar que la ley, cuando salió, permitió algo maravilloso. Fue una de las mejores leyes, yo creo, que se ha podido promulgar en este país, que era que por primera vez el sector productivo del país se asociara, hiciera sinergia con los centros generadores de conocimiento, universidades, centros de investigación, y de manera conjunta pudiéramos apoyar el desarrollo tecnológico del país. Esa es la única manera en que un país puede salir adelante. Eso se logró con la LOCTI, se logró en estos últimos años. Las empresas se sentaron con las universidades, se sentaron con los centros de investigación y juntos pudimos hacer muchísima inversión en generación de conocimiento básico, en ciencia aplicada, en desarrollo tecnológico y en formación de recursos humanos. El sector privado en este momento, en cuanto nace la ley del 2005, porque como te decía, en el 2001 ya existían normas sobre la materia, tenían varias posibilidades. Realizar aportes directos a instituciones públicas o privadas que previamente hayan presentado proyectos, en este caso, al órgano competente. Primero era el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, posteriormente fue al FONACYT. Y básicamente esos planes y proyectos debían estar enmarcados dentro de la investigación, dentro del desarrollo tecnológico del país. En paralelo, las empresas que estaban catalogadas como grandes empresas, es decir, que tenían ingresos superiores a las 100.000 unidades tributarias y que por ello debían aportar o invertir en materia de ciencia, tecnología e innovación, tenían la posibilidad de hacer inversiones dentro de sus propias empresas, específicamente buscando esa tecnología, buscando transferir conocimientos, buscando nuevos desarrollos y nuevas alternativas. Esta nueva versión de la ley está muy claramente inscrita en la política que ha seguido el gobierno en los últimos años con respecto a la economía y a la sociedad. Es una modificación de la ley que va a contribuir de manera bien importante a abatir la competitividad de las empresas, la generación de riqueza en el país, la generación de talento y conocimiento en el país. Va a contribuir, como muchas otras leyes de este gobierno, a mantener e incrementar la pobreza, porque este es un gobierno que se nutre de la pobreza y de la ignorancia. Es la única manera de tener un caudal electoral adecuado, es mantener el país en esta condición subordinada de país del cuarto mundo. Si bien la ley originalmente aprobada en el 2005 estimulaba la investigación y su financiamiento por la empresa privada y el sector público, con la reforma todo esto desaparece. El sector petrolero en la ley del año 2005 tenía una participación del 2%, es decir, ellos debían aportar o invertir el 2% de sus ingresos. Todo esto cambia. Hubo una reorganización
entendemos sin fundamentación. El sector petrolero merece y necesita grandes inversiones, necesita investigaciones, necesita fortalecerse en lo que es la ciencia, tecnología, y sin embargo al sector se le baja ese porcentaje a un 0,5% y se eleva el porcentaje de otros rubros como son los destinados a la comercialización de la industria del licor o la industria del tabaco, o las que se refieren al sector de bingos y todo ese sector que va encaminado al 2%. Entonces hay un cambio sustancial. Se sustituye ese 2% que debía de alguna manera aportar o invertir la industria petrolera de un 2% a un 0,5%. Al regreso, la muerte del conocimiento y el fin de la investigación científica en Venezuela. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. La nueva ley de ciencia, tecnología e innovación en realidad no debería llamarse así porque, según los investigadores, lo que está planteado con su reforma, es decir, la reforma a la ley, es el fin de la investigación científica en Venezuela y, como lo escribió uno de ellos, la muerte del conocimiento. En el año 2008 nosotros tuvimos alrededor de 180 proyectos financiados por la LOCTI. De esos 180 proyectos podemos decir que el 67% de los recursos que se utilizaron para investigación vinieron por aportes LOCTI. En el año 2009, la Universidad Simón Bolívar tenía un portafolio de 426 proyectos financiados por la LOCTI. El 55% del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar en generación de conocimiento, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, infraestructura, adquisición para adecuar equipos de laboratorio, etcétera, venían de la LOCTI. Si tomamos en cuenta que hace poco estuvimos discutiendo muchísimo y bueno, fue público y notorio la discusión del presupuesto universitario de este año, del año 2011, si se recordarán, la inversión académica en ese presupuesto universitario es de 0. ¿Qué quiere decir inversión académica? Entre ellos está la investigación. En el sector ciencia, bueno, mire, el 80% de la ciencia venezolana la hacen las universidades. ¿Usted cree que el gobierno va a darle presupuesto a las universidades? A las bolivarianas. Bueno, es que las bolivarianas, por ejemplo, le doy un ejemplo. La Universidad del Zulia tiene 1.200 investigadores certificados. No recibió apenas una mínima cantidad de bolívares de la LOCTI. Las universidades bolivarianas todas tienen 9 investigadores y recibieron casi 500 millones de bolívares de fondos LOCTI para 9 investigadores. Estamos en un país de contraste, donde hay el talento, no está el dinero. La ley que acaban de modificar fue un tímido esfuerzo realizado por el Estado venezolano para asociar la demanda de tecnología y de conocimientos con la oferta, ¿no? Obligaba a las empresas a ponerse de acuerdo con los centros de investigación, con las universidades, tanto en materia de desarrollo tecnológico como de investigación básica, como un aporte al futuro, como de formación y capacitación de recursos humanos. Una cantidad realmente importante de recursos fueron transferidos por esa vía. Pero ese era un modelo liberal, un modelo, como diría el presidente, pequeño burgués, una cosa que podía proyectar al país hacia la situación que tiene actualmente, para no mencionar al primer mundo, la situación de Brasil o de Chile o de Perú o de México, que han venido progresando enormemente en materia de desarrollo industrial, de captación de mercados internacionales y de hacer de esas empresas entes competitivos. Pero más allá de lo que pueda imaginarse como investigaciones abstractas, la ciencia en Venezuela es aplicada a proyectos concretos de desarrollo. Una empresa aportó a la universidad para hacer un diplomado en técnicos superiores universitarios en mantenimiento aeronáutico. Imagínense la importancia en este momento en el país que tiene eso. Y eso se hizo para formar recursos humanos en nuestra sede de Camurí. Por decir algo de formación,
de recursos humanos, de desarrollo tecnológico. Se han creado centros de confiabilidad para procesos de las diferentes industrias, y como industrias te puedo hablar de industrias que se encuentran en el área de hidrocarburos, industrias que se encuentran en el área de metalurgia, industrias que se encuentran en la parte eléctrica. En la parte de ambiente, que es uno de los renglones mayoritarios en donde se invirtió el año pasado, existen, que están enmarcados en la ley, porque hemos hecho proyectos enmarcados en las áreas prioritarias del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Anteriormente, la ley buscaba precisamente perfeccionar, investigar y realmente hacer que esas inversiones y que esos aportes quedaran en el territorio nacional y que se convirtiera de alguna manera en un efecto multiplicador en cada una de las personas que recibían esa tecnología, esa transferencia de conocimiento. Hay un centro de biodiversidad marina en la Universidad de Simón Bolívar que se está construyendo, que ahora veremos cómo se termina de construir, biodiversidad, protección ambiental, y hay también otro centro aplicado a explotación de gas costa afuera. La inversión en explotación de gas costa afuera que se ha hecho con la industria privada y la Universidad de Simón Bolívar es inmensa, ayudando en lo que se refiere a fluidos de perforación, los ingenieros en lo que son los trazados de los gasoductos, todos los monitoreos ambientales. Eso es sinergia, porque es la empresa, estoy hablando de todas las empresas petroleras multinacionales que se encuentran en el país, más la universidad. La Universidad Central tiene un convenio grandísimo con otra empresa petrolera en toda la parte de geofísica. Entonces esto ha sido realmente un ganar-ganar, que es la única manera en que entendemos desarrollar un país. Al regreso, un cambio de la investigación para el desarrollo a la investigación para el atraso. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. Más allá de la intención de levantar caja, es decir, conseguir dinero, la finalidad a mediano plazo de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología consiste en reducir o eliminar a dos factores que se consideran enemigos del régimen: la universidad crítica y la empresa privada. Pero también hay un tercer elemento esencial, y este es el cambio de paradigma en cuanto a la naturaleza y el objeto de la investigación científica. Yo quisiera pensar realmente que no vamos hacia allá, aunque pareciera que todos los indicativos nos hacen pensar eso. Pero eso sería realmente, bueno, llevarnos al siglo anterior. Eso sería realmente hacer que las universidades nos convirtiéramos, que de hecho muchas ya en este momento lo están haciendo, en simplemente dictar clases. Ya no vamos a ser universidades, seríamos simplemente centro de dictado de materias. Imagínense una universidad, por poner un caso, que tiene que hacer prácticas en un laboratorio, y en los laboratorios no tenemos para comprar los bombillos de los microscopios, no tenemos para cambiar una tarjeta madre de un equipo. ¿Qué tenemos que decirle a los estudiantes? Demostrativamente, esto se hace así. Esa es la forma en que vamos a salir adelante. Ya la investigación está detenida. Venezuela, normalmente solíamos producir 1.800 trabajos científicos al año. Cada año, desde el año 2007 para acá, producimos 200 trabajos menos, 14% interanual consecutivamente. Patentes, que es el otro indicador, por ejemplo, de actividad tecnológica. En la década del 90, Venezuela tenía, el gobierno, la Oficina de Patentes Americana le otorgaba 26 patentes anuales. Este año no ha habido una sola submisión de patentes de los Estados Unidos y apenas nos entregaron 6 patentes que venían del año 2004. Los indicadores de ciencia venezolana, usted los toma, de ciencia y tecnología, hoy, y son los mismos que tenía el país en el año 1978. Un régimen socialista, y recordemos la Unión Soviética, estandarizaba, ¿no?, las cosas. Tú tenías un modelo de reloj y un modelo de bolígrafo, ¿no?, y un tipo de pan que comer, ¿no? La diversidad le estaba negada al ciudadano soviético común, como se le está negado al ciudadano de Corea, ¿no?, o al de Nicaragua o al de Cuba, ¿no? Desde la dieta hasta la utilización de las ollas arroceras parten por un estándar y por un dictamen del dictador. En cambio, una sociedad abierta, ¿no?, hay pluralidad de desarrollos tecnológicos, hay una demanda diversa y una oferta diversa. La ley
de alguna manera fue la que permitió la investigación en el área de la ciencia y la tecnología, pero permitió grandes inversiones dentro de las empresas, permitió que la reinversión se efectuara, y eso en este momento, dado en el marco de la ley orgánica promulgada, no existe. En la presentación probablemente va a decir investigador, fulano de tal investigador. Ya no puede usar ese nombre no existe en la ley. Ahora yo soy una cosa que se llama un cultor. Y si usted va al DRAE, el diccionario de la Real Académica, le dice cultor es persona que venera o admira. O sea, el hombre de ciencia por sí es un inquisidor, una persona que está detrás de la búsqueda sistemática de algo, porque no cree que lo que está planteado digamos, en su entorno es la realidad. Él quiere cerciorarse de cuál es esa realidad. Eso es una posición filosófica y de vida bastante diferente del adorador, de la persona que venera, de la persona que acepta, porque la veneración y la adoración implica que yo acepto como verdad lo que se me dice y no tengo la capacidad de cuestionarlo. Ese cuestionarlo es ciencia. Lysenko dio un mandato en la Unión Soviética negando los principios básicos de la genética que se estaban desarrollando aceleradamente no solo en Occidente, sino también en la Unión Soviética, ¿no? Y simplemente determinó que el darwinismo y lo que se llamaba en aquella época el morganismo estaba totalmente equivocado y que lo que había que hacer era otra cosa, que era adaptar a la fuerza, ¿no? Colocando semillas cada vez más cerca del Polo Norte para obtener un proceso selectivo con el trigo. Bueno, el resultado de eso está plasmado en un libro extraordinario, ¿no? Que se llama Invierno Rojo, en el cual muestra cómo todo el proceso de la Guerra Fría estuvo muy fuertemente marcado por la dependencia total que tuvo la Unión Soviética del trigo norteamericano. Y cada vez que las cosas se ponían muy duras, entonces privaba el tema de la comida sobre el tema del poder, ¿no? Bueno, el resultado final fue que toda la escuela de genética rusa o fue encarcelada o migró a los Estados Unidos. Timofeev, Lysenko, Dobzhansky, todos los constructores de la genética moderna, pues migraron de la Unión Soviética al mundo occidental. Al regreso nos preguntamos y respondemos cuántos miles de millones de dólares le quedarán al gobierno con la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología. Vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos con grado 33. Ya venimos. Si quisiéramos profundizar en el objetivo económico de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, no habría que escarbar mucho para encontrar una razón bien contundente. Las elecciones próximas. El hacerse con una caja chica importante con los recursos de la ley, sí, ahí puede haber alrededor de 4.000 millones de dólares, unos 8.000 millones de bolívares fuertes, que son una cantidad significativa de dinero, ¿no? Un porcentaje del presupuesto nacional que bien vale la pena tener, ¿no? Entonces no solo te pongo de rodillas para que me ruegues que te voy a dar, sino que voy a utilizar ese recurso en el fortalecimiento del proceso revolucionario y socialista. Esto no es un impuesto en el sentido estricto, es un aporte. Entonces no lo pueden meter como un ingreso en el presupuesto nacional. Pero ese dinero tiene que ser consignado bajo penalidades. Tú me preguntarás que, bueno, ¿y qué es 4% del PIB? O sea, ¿por qué tanta laraca? Mire, ese es el presupuesto de educación superior del país. Ese es el presupuesto del sector salud del país. Ese es el presupuesto de la mitad de los gastos de defensa que se hacen en Venezuela. Una mayor recaudación a través de una ley, ¿ok?, que básicamente debería buscar impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación dentro del marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que el mismo Estado creó y que está vigente hasta el año 2030. Pero algo que llama poderosamente la atención, y es que ese Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación es sustituido por el Plan Nacional Socialista. A lo largo del desarrollo de la ley que ayer fue sancionada, encontramos es la referencia directa al Plan Nacional Socialista. Y ese plan habla básicamente de que debe